Bendecido miércoles 8 de julio del 2020. Gracias a Dios estamos de pie. Gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Oremos al Señor. Padre, hoy nos dirigimos a ti para darte la honra y la gloria debida a tu nombre. Confesamos nuestros pecados y te pedimos nos perdones una vez más. Hemos aprendido a reconocer y poco a poco vamos entendiendo cosas que antes no comprendíamos. Y el día de hoy queremos aprender de ti un poco más. Haznos crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea. El título de hoy, de nuestra meditación, de nuestro sermón, es No te olvides de mí. Hay algo en nosotros, muy de nosotros, y repito, tan de nosotros, que somos dados a olvidar. Platicando con algunos hermanos en este tiempo de pandemia, me comentan un tanto con sarcasmo, ya hasta se me está olvidando Juan 3:16, y de la cara de muchos hermanos ya no me acuerdo. Y les digo en el mismo tono, si es verdad, ya algunos creo se olvidaron de que eran cristianos, pero han pasado tantos días sin comunión y se dice que el ser humano es un ser de hábitos. Y aquí es donde está la prueba más dura de nuestra fe. Como a los primeros cristianos, ellos vivieron situaciones parecidas a las que hoy estamos viviendo nosotros. No sea que te olvides de Cristo. Es el motivo de mi predicación. Es la palabra que recibí del Señor y con temor y temblor y con mucha gratitud la hablo para ti, para aquellos que están escuchando en sus casas y que nos permiten y Dios nos da el honor y la oportunidad de compartir esta palabra allí en tu casa, en tu sala, en tu mesa, rogando al Señor que sea sellada en tu corazón. El Señor en la institución de la Santa Cena nos deja claro el propósito, uno de los propósitos principales. Es increíble, pero es tan real que es posible olvidarnos de las cosas más importantes, como el grandísimo sacrificio de Cristo por nosotros. Así lo dice en la palabra que Pablo, por el Espíritu Santo, le da a la iglesia que él funda en Corintios, y les dice en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice: haced esto en memoria de mí. El Señor está diciéndonos: no se olviden de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay algo que yo llamo cristianismo sin Cristo. Y es muy notorio cuando leo u oigo comentarios de creyentes, hablan de la Biblia, de tiempos y cosas sin fin, pero muchas veces olvidamos que somos cristianos por Cristo. Pareciera que el título es No te olvides de mí, refiriéndonos a nosotros mismos, pero en realidad es No nos olvidemos de Cristo y su obra de amor que hizo para con y por nosotros. Aunque, como se dice por ahí, si se olvidan de Dios y de su Cristo, quien nos dio perdón y vida eterna, ¿qué no te vas a olvidar de mí? Y para apoyar mi mensaje, vamos a las Escrituras. Veamos cómo Pablo hacía énfasis en sus cartas a la iglesia, que él siempre se acordaba de ellos, porque recuerden que él recibió de Cristo la instrucción en la institución de la Santa Cena, que era para que no se olvidaran de él. Y vemos el resultado, la vida de Pablo. Pablo tenía presente a cada uno
de los miembros de la Iglesia de Cristo y aquellos que Dios le había permitido compartirles su evangelio. Y él no se olvidaba de ellos porque él tenía siempre presente a Cristo como su Señor y su Salvador. Y veamos unos textos para afirmar lo que estamos hablando esta hermosa mañana. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y pregunto, ¿por qué Pablo no se olvidaba de los hermanos en la iglesia de Éfeso? Porque él había recibido de Cristo el no olvidarse de él. Y cuando tenemos presente la obra de Cristo por su iglesia, no podemos olvidarnos de aquellos por los cuales Cristo murió en esa cruenta cruz. Amar a Jesús es tener presente a todos esos hermanos que conocemos y que oímos de ellos, por los cuales Cristo murió. Sigue diciendo en Efesios, ahora en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos que Pablo habla de Cristo, y él oraba por la iglesia de Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vean el saludo, cómo saludaba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Recordamos que los santos somos los miembros de cada congregación local en cada iglesia cristiana, santos, apartados para Dios. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vean, ya llevamos 2 cartas y Pablo abre con: siempre que me acuerdo de vosotros, le doy gracias a Dios, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, no como carga, no como obligación, sino con alegría, participando de la obra de su Señor y Salvador. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos nosotros. Y así como Él nos dice que Él imitaba a Cristo, y Él dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y hermanos, debemos estar acordándonos siempre los unos de los otros por amor de nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo con gozo, rogar con gozo los unos por los otros. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos que para Pablo el propósito, el nombre central de su vida es Jesucristo, en Cristo. Dice el verso 7, estamos en Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué él, Pablo el apóstol, no se olvidaba de ellos? Porque la obra de Cristo estaba siempre presente en su vida. ¿Cómo olvidarse de aquellos por los que Cristo murió? Y ese es el amor por Dios. Sigue leyendo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mira cuántas veces en pocos renglones él repite
por Cristo, por el amor de Jesucristo, que por la obra de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vemos que Pablo les dice a los miembros de la iglesia, a la novia de Cristo: no me olvido de ustedes, siempre los tengo presentes en mis oraciones. ¿Pero por qué? Porque él no se olvidaba de Cristo. A él le quedó claro la enseñanza que recibió de su Señor y Salvador. Jesucristo le dice a él y te dice a ti y a todo aquel que me escucha: no te olvides de mí, no te olvides del precio que tuve que pagar, dice el Señor, por ti. Veamos otro ejemplo, otro texto, Colosenses 1, versículo 1. Mira cómo saluda Pablo. Se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, siempre oraba por ellos, no se olvidaba de ellos porque no se olvidaba de Cristo. Él los amaba con el entrañable amor de Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo era Cristo, 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 Cristo. Mire ahora la carta, escuche, Primera de Tesalonicenses. Escuche el saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué significa esto? Haciendo memoria de vosotros, acordándonos, les dice Pablo, de ustedes en oración, pidiendo por la bendición de todos y cada uno de ustedes. Y sigue diciendo en el verso 3, acordándonos, mire, vuelve aquí a repetirlo, no se olvida de la iglesia porque no se olvida de Cristo y del precio que Cristo pagó para edificar su iglesia. Y todos nosotros que servimos al Señor y Salvador Jesucristo, no olvidarnos de Cristo es no olvidarnos de su obra, de su iglesia. Porque si decimos que Cristo es nuestro Señor y que no nos olvidamos de Él, pero no nos acordamos de su iglesia, entonces mentimos flagrantemente y la verdad no está en nosotros. No se olvidaba de los tesalonicenses. Vemos aquí que Él siempre tenía presente el amor del Padre y del Señor Jesucristo. Veamos segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Mire, solo son unos cuantos textos. No puedo mencionar todos porque no me alcanzaría el tiempo de esta mañana. Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 1. Vea el saludo, escuche el saludo. Pablo se presenta, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Solo vea en 2 versículos, 3 veces hace referencia al Padre y al Señor Jesucristo. Mire ahora, continúa diciéndole en la carta a Timoteo, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, sin parar, me acuerdo de ti. Ahora personalmente se lo dice a Timoteo, su hijo en la fe, en mis oraciones noche y día. ¡Wow! ¡Qué hermoso es que alguien nos ame con ese amor tan limpio, tan completo, tan grande y maravilloso, con el amor de Cristo! Y que te diga, hermano, hermana, sin parar, siempre me acuerdo de usted, siempre que oro, estoy orando
y como oro de noche y de día, lo tengo presente en mis oraciones. Qué hermoso. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. Mire cómo no se olvida Pablo de cada detalle. Que cuando lo dejó, Timoteo lloró porque no quería separarse del apóstol Pablo. Y dice él, para llenarme de gozo, deseo verte, le dice, para llenarme de gozo. Y yo sé que en muchos de nosotros y muchos de los que están oyendo y que son miembros de la iglesia local de Cristo en Jiquilpan, hay un deseo de vernos para llenarnos de gozo. Hay muchos hermanos amados que al escribirnos dicen, pastor, los extrañamos, ya queremos verlos. E igualmente, ¿por qué? Porque nos amamos con el amor de Cristo. Porque no nos olvidamos de Cristo, no nos olvidamos de su sacrificio, lo tenemos presente desde que nos acostamos hasta que nos levantamos todo el día, y usted me da la razón, porque usted como yo lo vivimos, es Cristo, 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 Cristo. Cristo llena nuestra mente, nuestras vidas, y amamos todo lo que Él ama, y por eso no nos olvidamos de cada miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Le dice en el verso 5 Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Mira, en otras palabras le dice, recordando también la fe no fingida. Y si le dice que la fe no fingida, quiere decir que hay fe fingida, pero eso será tema de otro sermón. Le dice, trayendo a la memoria, Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo que tu fe no es fingida, y esa fe te la enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice. Mire el recuerdo de Pablo, la buena memoria del apóstol Pablo. No solo se acordaba de Timoteo. Pasan los días, las tribulaciones, pero no debemos olvidarnos de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y se acordaba no solo de Timoteo, se acordaba del nombre de la abuela de Timoteo y de la mamá de Timoteo. Hay algunos que se olvidan hasta de cómo se llaman los hermanos. Vamos ahora a Filemón. Mire, Pablo en la cárcel le manda una carta a Filemón y le dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo se acordaba de cada uno de ellos. No eran los hermanos de la iglesia, los recordaba por nombre a cada uno de ellos. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire el verso 4, escuche. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Miren estas cartas que hemos leído, la memoria, el recuerdo de Pablo, por cuantos oraba por nombre en sus tiempos de oración, haciendo siempre memoria de ti, le dice a Filemón, en mis oraciones. Siempre me estoy acordando de ti, porque no me he olvidado del precio que pagó mi Señor Jesucristo, permíteme decirlo. Y Pablo amaba lo que ama el Señor Jesús. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes, Filemón, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire, el que ama a Jesús ama lo que Jesús ama. ¿Por qué Filemón amaba a todos los santos, a todos los hermanos en Cristo? Porque amaba y descansaba su fe en el Señor Jesús. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y no quiero quitar el dedo de ahí del renglón y preguntar, ¿por qué Filemón no se olvidaba de los hermanos?
porque él tenía presente el amor y la fe que tenía en el Señor Jesús y por ende en todos sus hermanos. Alguno dirá, hoy no es el primer domingo para hablar de la cena del Señor, pero el mensaje que recibí y es el que estoy compartiendo contigo es más hacia lo que el Señor dijo al instituir la cena. Hagan esto en memoria de mí, porque he entendido que hay un grave peligro de olvidarnos de nuestro amado y bendito Señor. Es tanta la tribulación, es tanta la lucha, son tantos los comentarios que sutilmente nos vamos desviando y quitando nuestros ojos del Señor Jesús. Recuerda que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y hay algunos, y no pocos, que han sucumbido, que no solo se olvidan de Cristo por largo tiempo, sino que hay otros que sutil o abiertamente rechazan la obra de Cristo. Les incomoda hablar de los méritos del eterno Señor de gloria. Veamos el texto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Pablo hablaba de Cristo. Mire cómo les dice a los corintios, escuche. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Escucha, mi amado, si alguien podía debatir en cualquier terreno, ese alguien era el apóstol Pablo. Pero él decidió que Cristo y su obra fueran el centro de su vida y obra para la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo solo hablaba de Cristo y Cristo y Cristo? Porque solo Cristo salva. Porque solo Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque solo en Cristo hay vida. El que tiene a Cristo como Rey y Señor de su vida, tiene al Padre. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre, sino la ira de Dios está sobre él. Y muy tristemente, no solo hay algunos que no tienen a Cristo, sino que se han convertido en enemigos de Cristo. Y hay un sinfín de confesiones religiosas que desprecian el señorío de Cristo, ignorando la declaración de 1 Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 22. Dice contundentemente el apóstol Pablo, muy fuertemente, dice, sea anatema, que quiere decir sea maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Es una declaración contundente, fuerte, muy fuerte. Y tú, amigo, que me escuchas, o tú que te dices creyente en Dios, pregunto, ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿Eres cristiano o abiertamente rechazas el señorío de Cristo? Y le doy lectura a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que nos muestra la vida de Pablo el apóstol. ¿Por qué es una vida tan fructífera? Y oramos a Dios para que nuestras vidas, al igual que Pablo, que vemos que él se esforzaba en pos de lo supremo, que es la imitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos amó hasta la muerte, que nos amó hasta el fin. Pablo recibió de su Señor, recibió del Señor Jesucristo, y toda su apologética, toda su teología, todo su escrito hablaba de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, y él voluntariamente renunció a contender en cualquier otro terreno. Él decía: háblame de Cristo. Y él hablaba de Cristo, no hablaba en otras argumentaciones. Él hablaba del sacrificio, de la cruz, que él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Es Cristo el nombre. Es en el nombre de Cristo que nosotros podemos abrir camino en este valle de sombra de muerte. Es el nombre que tenemos. Llenemos nuestra vida de Cristo, nuestra mente de Cristo. Tengamos la mente de Cristo, amando lo que Cristo ama. Para que en el nombre de Jesús, dice, aleluya, aun aquellos que no reconocen a Jesús como el Señor de gloria, como el único camino, doblarán su rodilla, porque doblarán la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, aún en los infiernos, confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No te olvides de mí, dice el Señor. Y eso es la clave. Si tenemos presente la cruz de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, la pasión de Cristo, no dejaremos a su iglesia. No se nos van a olvidar los nombres, los rostros de familias en Cristo tan amadas, y de desear que sean benditos de Jehová y orar por ellos. Y decirles como lo saludaba el apóstol Pablo: hermano, me acuerdo de ti. Pero hay muchos que tristemente, como no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, se olvidan de Cristo y se olvidan de la obra. Dicen algunos: ya se olvidaron de mí. Si no se acuerdan de mí, si no se acuerdan de Jesús, dice, ¿será que estén orando por ustedes? Pero nosotros no dejemos de orar los unos por los otros en el entrañable amor de Jesucristo. Amémonos los unos a los otros. No te olvides de mí, dice el Señor. No te olvides de mi iglesia. No te olvides de tu hermano. Así dice el Señor. El Señor le reveló a Pablo: esto es clave. No se olviden de mí. Y Pablo se olvidó de todo, renunció a todo lo que tenía, lo que poseía, sus títulos, sus logros, y dijo: lo tengo por basura, por apropiarme del conocimiento de Jesucristo, por lo cual lo he dejado todo, dice. Y así es mi predicación y el desafío y el reto para ti que te estás oyendo esta mañana. Puedes decir: todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento, de llegar a la plenitud en Cristo Jesús.
Que Él llene tu vida, que Él sea la pasión de tu vida, que cuando abras tus labios sea Cristo, Cristo, Cristo. Y si alguien te dice, ¿y por qué Cristo? Tú le puedas decir, porque solo Cristo salva, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y es por Cristo que estamos de pie. Y es por Cristo que ahora tú y yo gozamos de esta vida, de este perdón, de esta paz en medio de tanta tribulación y de la seguridad de la vida eterna. Pero no es por nuestros méritos, no es por obras, no es por linaje, es por gracia. Somos salvos por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, no te olvides de mí. Pero no te digo de mí, te digo de Cristo, porque si tú no te olvidas de Cristo, seguro estoy que en tus oraciones estaré presente, te estarás acordando de mí. Como yo te digo, y pongo a Cristo por testigo, que en mis oraciones la iglesia de Cristo está presente, porque mi gozo es que mis hermanos a los cuales sirvo por amor a Cristo estén en bendición, porque tu bendición, porque tu gozo es mi gozo. Que estés bien en tu casa, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tus nietos, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Me entero cuando cumples años, me entero cuando te va bien y le doy gracias al Dios Altísimo, al Padre de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi corazón se goza en tus triunfos y lloro también en tus tribulaciones, porque no me olvido de aquel que murió por mí y no me olvido que Él murió también por ti. No te olvides de mí, te dice el Señor. No te olvides de mi iglesia. No te olvides de tu hermano. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Y todos juntos decimos, amén. Eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo? Jesús Nazareno, ¿cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo? Jesús Nazareno, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Jesús mi amado.